Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Gorordo, director general de Sepsis México, y el día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestra sesión quincenal de Academia Sepsis. Tenemos este 11 de octubre, ya son las 6 de la tarde, y me gustaría dar la bienvenida al doctor Sergio Edgar Zamora Gómez. El doctor Zamora Gómez es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, egresado del Centro Médico Nacional La Raza y especialista en medicina crítica, egresado de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juárez de México. Actualmente se desempeña como adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Beneficencia Española de Tampico y desde allá nos comparte a través de esta sesión la ponencia Reanimación en Sepsis 1 a 1. Muchísimas gracias, Sergio, por aceptar la invitación. Esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para toda nuestra audiencia y les recordamos que al final de la sesión se va a activar la opción para solicitar la constancia que tiene valor curricular. Para aquellos que se hayan registrado previamente, ya les va a llegar automáticamente en los siguientes 2 o 3 días. Para los que no se hayan registrado y nos estén viendo a través de redes sociales, tanto Facebook, Twitter o en YouTube de forma diferida o a través de nuestro sitio web, que es códigosepsis.org, pueden, después de la sesión, si no se habían registrado, hacer el registro y solicitar su constancia. Les agradecemos mucho su atención y los dejo con el doctor Zamora. ¿Qué tal? Un buen día a todos. Soy el doctor Sergio Zamora, un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a la Fundación Sepsis México y al doctor Luis Antonio Gordo del Sol de tener la oportunidad de platicar con todos ustedes, pues un tema muy importante dentro del manejo de la sepsis, que es el manejo hemodinámico, lo que llamamos reanimación y todo esto, sobre todo en el contexto de cuando los recursos no abundan, vamos a decirlo así, y comúnmente llamados recursos limitados, pero vamos a ver que tenemos mucha posibilidad de apoyar a nuestros pacientes aún sin una sobrecarga tecnológica o una abundancia de la misma. El tema es así, reanimación hemodinámica en recursos limitados en sepsis. Sin embargo, me gusta llamarlo reanimación 1 a 1, porque esto es lo que nos permite, independientemente del recurso, poder dar el tratamiento apegado al paciente. Entonces, miren, voy a empezar con una analogía. Cuando queremos cuidar nuestra salud y hacer ejercicio, sabemos que hay muchos ejercicios que podemos hacer, desde spinning, abdominales, yoga, pilates, pesa, etcétera. Y ciertamente hay recomendaciones y rutinas ya hechas, pero todos quisiéramos obtener una figura como eh, Arnold. Muchas veces estamos como Homero, quisiéramos llegar al otro punto, y entrenar sin una guía, sin una recomendación, puede generar pues más daño que los objetivos deseados. Esto que nos lleva que todos tenemos un plan diferente, nos ponemos en forma y cada quien tendría un plan diferente, una rutina diferente, aunque los ejercicios puedan compartirse, ¿sí? Puedan ser ejercicios, los mismos ejercicios van a variar el número de repeticiones, el número de peso, y el número de series. Y también los días y los momentos a eh, realizarlos. Esto para el paciente con sepsis, ¿verdad? Es lo mismo. Necesitamos de alguien que esté guiando y que nos lleve paso a paso para que la rutina sea exitosa. El paciente con sepsis, de los intentos hemodinámicos pues, más famosos, y hay que agradecerle al doctor Emanuel Rivers con todas sus detractores que tienen por ahí. Yo creo que hay que agradecerle al doctor que abrió la pauta de un abordaje fisiológico, ¿sí? De las diferentes variables del gasto cardíaco y cómo buscar optimizarlas para lograr que el paciente séptico tuviera un mejor pronóstico. Hoy en día sabemos que apegarnos estrictamente a estas recomendaciones no sería lo más correcto para el paciente, no por las variables a perseguir, porque es lo mismo que seguimos haciendo, sino por los valores a obtener. ¿Sí? No podemos ser ya tan cuadrados en los valores, pero sí el principio es el mismo. Vamos a evaluar las diferentes variables del gasto cardíaco y por eso es que debemos de agradecer al doctor Manuel Rivas que nos ayude a que este pensamiento se organice.
cuando tenemos el conocimiento fisiológico, el conocimiento fisiopatológico, debemos de ir estableciendo cómo está el paciente, pero también debemos saber cómo evaluarlo. Entonces, esto nos va a ir ayudando poco a poco a establecer en qué momento el paciente se beneficia de una u otra estrategia, ¿sí? Aunque lo han por ahí satanizado al doctor, digo, la verdad del hoy es la mentira del mañana, y así sucedió. Y quizá lo que yo les esté diciendo hoy pueda ser diferente de lo que aprendan nuestros alumnos y nuestros hijos en los siguientes años. Pero hoy en día lo que les voy a comentar es la mejor evidencia respecto a cómo no lastimar al paciente que estamos manejando con sepsis y que tiene deterioro hemodinámico. Lo primero es entender que el perfil hemodinámico del paciente con sepsis nos enseñan los libros, cualquier artículo, que el perfil hemodinámico suele ser un paciente con PVC baja, gasto cardíaco alto, por resistencias vasculares sistémicas bajas y la contractilidad queda ahí, ¿no? Que puede estar normal o baja. Bueno, debemos de entender que el fenotipo del paciente séptico tiene varios sesgos, puesto que hay endoteliosis, que es la permeabilidad endotelial, vasoplegia y disfunción miocárdica. Todo eso presentes en un solo paciente y en un mismo tiempo. Lo que pues yo le llamo mutación hemodinámica. Es decir, no podemos pensar que solamente vamos a manejar un paciente que tiene PVC baja como si fuera un paciente hipovolémico o un paciente que está hipotenso y que le pongo vasopresor como si tuviera una vasoplegia o una disfunción miocárdica pura. No. Eso hace que el paciente séptico perfile hemodinámicamente hacia datos de un choque hipovolémico, pero también de un choque cardiogénico y de un choque distributivo. La concepción de que el paciente con choque séptico tiene un choque distributivo, tenemos que modificarla y saber que sí tiene vasoplegia, sí tiene alteración en la distribución, pero que no suele estar presente de manera aislada, sino estas variaciones por estos tres elementos que tenemos aquí. Entonces, cuando tenemos esas variaciones, debemos de pensar, ¿a qué le quieres pegar? Y la verdad decimos, no sé, le pongo agua, le pongo vasopresor, le pongo enotrópico, ¿qué le pongo? La pregunta aquí es sobre todo, ¿cuáles son nuestros objetivos? Lo primero, debemos de identificar que el paciente con choque séptico tenga hipoperfusión y buscar corregir eso. Posteriormente, la optimización hemodinámica, es decir, lograr las metas de corregir la hipoperfusión, pero con la menor cantidad de soporte hemodinámico necesario. Y esto, pues, para reducir la lesión asociada a la reanimación. Porque al final, todos los choques conllevan hipoperfusión, ¿no? Y así tenemos la clasificación que ya tiene muchísimos años presente de todos los caminos llevan a la hipoperfusión, es decir, al choque. La alteración entre el consumo y el aporte. Pero así como pongo esta imagen que me gusta mucho poner en las pláticas, son parecidos razonables. Sin embargo, como en esta situación, pues aunque parezcan muy similares, el abordaje va a ser diferente, ¿verdad? Por lo tanto, el choque se debe manejar diferente dependiendo de la etiología y más cuando tenemos presencia de choques combinados. Y por esto, cuando hablamos de recursos limitados, lo que menos debemos tener limitado es el conocimiento, porque el recurso más valioso en la atención del paciente, pues lo posee el médico en su mente. Aquí presento ahora recién concluida, o bueno, esperemos que sea así, la pandemia de COVID. Hicimos un trabajo con varios mm, pues, compañeros de aquí del país sobre abordaje hemodinámico y ventilatorio en pacientes con COVID y de ahí tomamos varios conceptos que son aplicables para el paciente obviamente séptico. Y por ejemplo, en COVID-19 platicábamos de crisis hemodinámicas que tenían que ver, por ejemplo, con hipertensión arterial pulmonar, secundaria a disfunción ventricular derecha, o sea, la hipertensión y la disfunción ventricular derecha, la tormenta de citocinas, precisamente todo relacionado con sepsis, incluso los pacientes que hacían infarto por la misma también trombosis, los eventos trombóticos y o miocarditis fulminante viral. Entonces, traigo esta colación porque precisamente el paciente séptico va a tener la posibilidad, como ya mencionábamos, de múltiples embates a la hemodinamia y por lo tanto no podemos tratarlo de manera pura, ni perseguir una sola línea de manejo.
Entonces, aquí una publicación que tiene un par de años que sacamos también sobre cómo hacer el abordaje en recursos limitados. No está exclusivamente para el paciente con choque séptico, sino el paciente que está hipoperfundido. Y obviamente buscar cuáles son las causas y no limitarnos a una sola. Para eso debemos de primero entrenar nuestro pensamiento, que hay un esquema sobre la E al cubo, que es la estrategia en la toma de decisiones. Es decir, ¿en qué vamos a basar nuestra toma de decisiones? Pues en la evidencia disponible, en la experiencia que obtengamos de aplicar esa evidencia y también, obviamente, del paciente específico. Si conjuntamos estas tres, pues vamos a tener la mayor posibilidad de brindar al paciente un tratamiento con evidencia que con base en nuestra experiencia sea adecuada para este paciente en específico. Antes de Guyton era muy redundante o muy sencillo el manejo del gasto cardíaco, el abordaje del mismo, frecuencia cardíaca, volumen sistólico y ya. Sin embargo, esto también posteriormente llevó a que la presión arterial media, pues sabemos que los conceptos de gasto cardíaco y resistencias vasculares sistémicas la determinan. Y una manera muy simplista, vamos a decirlo así, es entender que los componentes se pueden alterar cuando hay un predominio de una disfunción. Por ejemplo, si tengo presión arterial baja y el gasto cardíaco se mantiene o aumenta, ¿sí? Presión arterial media baja y gasto cardíaco normal o aumenta, bueno, tengo que comprender que las resistencias vasculares quizás sea el elemento afectado en esta situación en mayor forma, como es la manera tradicional que nos presentan los libros a el choque séptico. Ahora, ¿dónde está el problema si la presión arterial media baja y el gasto cardíaco disminuye? Tenemos dos opciones, retorno venoso o contractilidad. ¿Sí? ¿Qué nos ayudaría a entender cuál de estos dos es el que está inclinando la balanza? Pues un tercer elemento de las variables clásicas que utilizamos, la presión venosa central. Si esta está reducida, probablemente el retorno venoso es el que necesita mejorarse a expensas de mejorar la reserva de precarga. Si por el contrario la presión venosa central se encuentra elevada en un gasto cardíaco bajo o presión arterial baja, la contractilidad puede ser la principal causa. Y estos son, digamos, escenarios muy sencillos, pero sí debemos tenerlo en mente, porque yo voy a buscar entonces, si tengo un paciente, qué le voy a medir y dónde puede estar en la situación principal alterada. Por eso es que en pleno 2023, escuchar que la presión venosa central no es útil es verdadero, pero si no sabemos cómo usarla. Se satanizó por mucho tiempo el uso de la presión venosa central y se consideraba errático, obsoleto a todo aquel que la midiera. Sin embargo, viene el advenimiento del ultrasonido y nos vamos a medir la cava y vamos a ver cuánto mide y cuánto colapsa. ¿Para qué? Para tener un subrogado de la presión venosa central. Es decir, es lo mismo, pero es más tecnológico. El principio es el mismo. ¿Cuál es la presión que se está generando en las cavidades derechas? Y vamos a ver si este sistema tiene una tolerancia a las presiones y al volumen o no. El concepto es importante en un lugar con recursos limitados y la seguimos utilizando. La presión venosa central sí es útil, entendiendo que no refleja el volumen vascular. Nunca la presión venosa central me va a decir si un paciente tiene hipovolemia absoluta o está hipervolémico, pero sí me va a decir cómo está la relación entre el retorno venoso, la contractilidad y relajación del ventrículo derecho y cómo esta interacción nos da como resultante una presión. ¿Ok? Pero, pues, ¿por qué pensar que la PVC refleja el volumen intravascular si no está diseñada para eso? ¿Verdad? Entonces, traigo esta diapositiva a colación. Digo, el maestro Pinsky siempre nos ha dicho cosas que tenemos que entender en un paciente con alteración hemodinámica y el paciente séptico es muy aplicable. Paciente taquicárdico nunca está bien. Paciente hipotenso, pues obviamente, y sobre todo si la hipotensión se asocia a hipoperfusión. Digo, esto tiene 2007, hoy en día la hipotensión, dirías, siempre es patológica, tal cual está así prescrita o redactada. Sin embargo, yo les diría cuando se acompaña de hipoperfusión. Esto sí,
alguna verdad muy clara de todas las recomendaciones que el doctor es la presión venosa central solo se eleva en la enfermedad. Eso es un hecho. Un paciente sano debe tener la presión venosa central baja, 0 a 8, ¿ok? Recordar los valores, 0 a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Se va a elevar solo en enfermedad. Múltiples causas la pueden llevar y manejo. No existe el gasto cardíaco normal, ¿sí? El número no es importante, sino si es suficiente para el paciente. Y bueno, el edema periférico es una cuestión estética muy um, cuestionada esta pregunta. Sí, realmente es que el problema del edema no es lo que se ve en lo hinchado, es decir, refleja también que hay un problema que está oculto en todos los órganos. Si está edema periférico, obviamente que tiene un edema de órganos lo más seguro y esos son los que comprometen la vida del paciente. Bueno, la PVC entonces al final nos quedamos que es una regla para detenernos, ¿sí? Debemos de evitar el mayor daño posible al paciente si tenemos la medición de la PVC, ya sea por métodos clásicos como el PVCímetro, la conexión del transductor al monitor, para la monitorización continua, si hacemos una inferencia a través de la ultrasonografía, pues sabemos que a mayor presión en cavidades derechas, mayor presión en la central, significa que el sistema tiene poca reserva de precarga y que debemos de tener mucho cuidado en no administrar volumen de una manera injustificada. Cuando tenemos elementos de lo que trabajamos día a día en las áreas críticas de cualquier hospital de nuestro país y que en un paciente séptico, gravemente enfermo, con necesidad de múltiples medicamentos, llega a ser necesario colocar un catéter venoso central y, bueno, podemos colocar una línea arterial o tomar de manera ocasional una gasometría arterial. Mi recomendación siempre es, si tienen la posibilidad de poner una línea arterial para monitorización de presión invasiva, excelente, háganlo. Si tienen la posibilidad de poner una línea arterial para estar tomando muestras gasométricas y va a estar bien cuidada, háganlo. Esto es recomendable, preferiblemente a estar punción y punción en paciente con todas las lesiones vasculares asociadas. Pero bueno, yo tengo un paciente y voy a tomar una catéter venoso central, una muestra de ahí y una gasometría arterial. Y con esto yo puedo tener una mejor estimación de la evaluación integral del estado del paciente, una determinación de su estado de choque y tratar de llevar un abordaje diagnóstico y terapéutico dirigido. Aquí conceptos muy importantes, no importa el valor numérico del gasto cardíaco, sino si es adecuado o no para el paciente. Por lo tanto, al abordar un paciente, yo tengo ciertos recursos limitados, pero mencionaba ya, la limitación no está en mi mente. Le preguntaré, ¿mi paciente está chocado? Esa es la primera pregunta. El paciente que tengo y que sospecho ya, no hablamos de diagnóstico de sepsis, digo, eso ya tengo una fuerte sospecha o tengo la evidencia de infección. ¿El paciente está chocado? Bueno, la respuesta va a provenir de diferentes fuentes. Lo primero que tengo que hacer es revisar al paciente. Y las ventanas clínicas de la perfusión nos van a orientar para saber cómo está ese gasto cardíaco siendo adecuado y esas resistencias periféricas para lograrlo. Entonces, el triple enfoque de la evaluación del aporte de oxígeno y la velocidad de consumo, pues se basa en el examen físico, biomarcadores y objetivos terapéuticos. El examen físico, tenemos tres ventanas para ver, pues, si la irrigación es adecuada. La primera de ellas es el estado mental. Un paciente que está con inadecuada perfusión va a tener desorientación, irritabilidad, tendencia a la somnolencia. Eh, Punto en contra, si el paciente está bajo efectos de sedantes, pues esto ya no es valorable. Ventana número 2, la renal. Si el paciente está con adecuada perfusión renal, tenemos que esperar que los líquidos los maneje y que el paciente esté generando un gasto urinario, dicen los libros, 0.5 mililitros kilogramo. El problema es que más allá del 0.5 mililitros kilogramo, tenemos que saber que de acuerdo a la cantidad que ingresa en el paciente, es decir, sus ingresos, genere un gasto o un débito urinario proporcional. De nada me sirve si el paciente pesa 100 kilos
que orina 50 mililitros por hora, pues orina 0.5, pero si está recibiendo cerca de 200, 250 mililitros por hora entre medicamentos, soluciones, sedantes, etcétera, pues que gaste 50 quiere decir que el paciente tiene una lesión renal aguda y es insuficiente de manejar el volumen que se le está dando. Entonces, también otro de los sesgos que tenemos aquí es el tiempo, que usualmente mínimo 3 a 6 horas, y pues eso puede retrasar en la toma de decisiones. Tercera ventana, la ventana cutánea, piel fría, moteada, llenado capilar retardado. Es algo que podemos hacer, que tenemos que aprender bien a medirlo, identificarlo. Sin embargo, si tenemos pacientes con, bueno, no con alteraciones, pero con variedades de pigmentación cutánea, puede ser difícil identificar si hay piel marmórea o también si el paciente está expuesto en un ambiente con poca ropa, como suele ser en hospitales, a veces con el clima, eh, en la sala, frío, pues eso puede generar también que tenga cambios cutáneos y no necesariamente hipoperfusión. Pero sí es muy importante, está demostrado que son muy orientadoras, que ayudan y que aparte si están alteradas y los confirmamos con los marcadores bioquímicos que vamos a ver y el paciente recibe el tratamiento adecuado y mejora, estas alteraciones que se presentan también van a revertir y nos van a complementar que los objetivos terapéuticos están bien. Dentro del examen clínico de la circulación periférica, tenemos que entender que el llenado capilar más de 5 segundos, ya sea en rodilla o sea a nivel del índice, nos van a demostrar que el paciente tiene alteración en la circulación periférica. Y el incremento de más de 5 segundos correlaciona con una mortalidad a los 14 días. No cuesta absolutamente nada evaluar al paciente, preguntarle y evaluar si sus respuestas son orientadas o no, evaluar la sonda urinaria o el gasto que tiene urinario y hacer una compresión de al menos 10 a 15 segundos del índice de la rodilla para posteriormente retirarlo y evaluar cuánto es el tiempo de llenado capilar. La clasificación que se recomienda, lo ideal es a nivel de la rodilla y evaluar desde la patela hacia la periferia qué tanto se extiende, ¿verdad? Si sabemos que llega a estar más allá de la ingle, pues la mortalidad suele ser más del 80%. Sin embargo, saber que puede la rodilla no estar tan alteradas y tener las plantas de los pies, incluso las manos, alteradas. ¿Sí? Tenemos un paciente así, pues ya, oye, no tengo gasometría, no tengo para hacer un gasómetro no tiene lactato. Hay una correlación entre llenado capilar y mortalidad. Se ha demostrado incluso en varios estudios que utilizar llenado capilar como marcador de la reanimación es al menos igual de efectivo que el lactato. El lactato no demostró ser superior. Si tenemos ambos y se van complementando, excelente. Por lo tanto, veamos las ventanas, pero también tenemos que hacer uso de los signos vitales que utilizamos, que no cuestan nada. Digo, aquí está el monitor, pero hasta manualmente los podemos tomar en caso que sí estemos en lugares con recursos muy limitados. Pero bueno, más allá de ver que la frecuencia cardíaca y la presión arterial de manera aislada, conocemos que hay algo que se llama índice de choque, donde la frecuencia cardíaca básicamente no debe superar la presión sistólica. Si la frecuencia cardíaca es al menos el 80% de la presión sistólica, sobre todo si es igual o superior, esto es una alta sospecha, alto índice de sensibilidad y especificidad para hipoperfusión, para choque. La sospecha de hipoperfusión clínica, entonces, tenemos aquí un compendio de datos que es que en la escala de piel marmórea sea mayor de 2, lo que hablábamos del Mohs score, a nivel de la rodilla, que va extendiéndose, que el llenado capilar sea más de 4 segundos en rodillas, y hay publicaciones más recientes que dicen que con más de 2.5 segundos en dedo índice. Que tengamos eventos de hipotermia, eso es muy importante. Que siempre pensamos en la fiebre como marcador de sepsis, pero la hipotermia es más severa si el paciente no tiene una exposición ambiental que lo justifique, puesto que esto nos está diciendo que la perfusión a nivel periférica está muy reducida y por eso el paciente va a estar hipotérmico. Que el índice de choque, que es lo que acabo de explicar, pues esté mayor de 1
Y algo muy importante, taquicardia nunca es buena, ¿verdad? Mata el alma y la envenena, índice de choque. Pero ¿qué pasa cuando tengo un paciente hipotenso y la frecuencia cardíaca está normal o teniente a estar baja, sin que haya el influjo o efecto de algún medicamento que modifique la frecuencia cardíaca? Sobre todo, paciente menos de 60 de frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica menor de 90. Este paciente es el más grave, tiene una incompetencia cronotrópica, quiere decir que no le han dicho al corazón que tiene que correr más rápido porque está el sistema insuficiente. La misma inflamación, la citocina, suele haber hiperlactatemia, disfunción miocárdica, se llama incompetencia cronotrópica, impide que los mecanismos compensadores del gasto cardíaco entren en función y este paciente está sumamente hipoperfundido. Lactato, marcador de gravedad, más no indicación de metabolismo anaerobio necesariamente. Ya se ha demostrado, no todo hiperlactatemia es anaerobiosis, sin embargo es un reflejo de la enfermedad y respuesta al estrés. Por eso tenemos otros marcadores, como es la relación entre el CO2 producido y el oxígeno consumido. Algunos le llaman cociente respiratorio. Lo normal es que sea menor de 1, para fines prácticos y de estadística, algunos cortes lo ponen 1.6 y otros 1.4. Y al final lo que traduce es que si hay alteración en el gasto cardíaco o alteración en la microcirculación, pues la producción de dióxido de carbono va a superar al aporte de oxígeno y esto va a conllevar que este índice sea mayor. Ya tiene varios años que este índice se está utilizando. Inicialmente se consideraba hipoperfusión meramente, ahora sabemos que es sobre todo bajo gasto. Cuando hablamos, por ejemplo, pura diferencia de CO2, nos habla de bajo gasto circulatorio. Y cuando hablamos del índice, y ahora sí, de CO2 sobre oxígeno, sí nos traduce más fervientemente perfusión. ¿Ok? Comparado con el lactato, es superior para detectar metabolismo anaerobio en pacientes específicamente con choque séptico. Entonces, no quiere decir que si lo hacemos no vamos a usar lactato, no, al contrario. Conjuntar ambas herramientas nos permite tener una mejor perspectiva del panorama actual del paciente. No es tan complicado, digo, las fórmulas realmente para sacar los contenidos arteriales y venosos de oxígeno, dividido entre la diferencia, bueno, en el denominador, ¿verdad? Pues está en esto, pero en el numerador pues va a estar el CO2. Entonces, ¿qué tanto CO2 hay de diferencia entre la vena y la arteria? ¿Y qué tanto diferencia de contenidos hay a nivel arteriovenoso? Punto. Cuando utilizamos lactato y este cociente, vamos a ver que hay 4 escenarios. O sea, puede estar los dos alterados o los dos bien, intermedio, tener ahí escenarios diversos. Lo que sabemos es que cuando tenemos, por ejemplo, una conjunción donde está normal el cociente y el lactato, menos de 2, pues está normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo el lactato más de 2 y el cociente está menor de 1.4? Ojo, aquí tenemos que pensar que la hipoperfusión no es la causa de la hiperlactatemia, nos orienta a buscar múltiples causas de hiperlactatemia. O cuando tenemos el cociente alterado y el lactato está normal, el paciente puede estar teniendo ya un choque temprano, porque recordemos que el metabolismo del lactato es más tardío que las alteraciones a nivel del cociente respiratorio. Entonces, es que no he elevado el lactato, oye, pero tiene un CO2 sobre O2 de 1.82, el paciente está hipoperfundido. Hipoperfusión es igual a choque. Causa, determinarla. Si ambos se encuentran ya alterados, el paciente está en un franco choque. Entonces, recapitulando, tengo mis ventanas clínicas y tengo mis ventanas bioquímicas. De eso me va a responder si el paciente está chocado o no. Ahora, el paciente, ¿qué presión arterial tiene? ¿Por qué? Porque decíamos, no toda hipotensión necesariamente es igual a hipoperfusión, ¿sí? Hay que entender las poblaciones diferentes, poblaciones adultos mayores, mujeres jóvenes, embarazadas, etcétera. Y lo que sí debemos saber es, bueno, tratar de preguntar los antecedentes del paciente, si era hipertenso o no. Si yo sé que es un paciente como el gran porcentaje de nuestra población, que es obeso, diabético, hipertenso, y llega con 160, y es un paciente que francamente se ve que es un paciente descontrolado, pues ese 160 no está bien, ese paciente ya está con una presión que es inadecuada. Ahora, ¿cómo puedo también saber esto?
Bueno, pues voy a ver cómo está el tono vascular de una manera muy sencilla y muy disponible para todos, que es con el pulso oxímetro. Voy a analizar cuál es la onda de pulso que tiene la forma. Sabemos que hay 6 formas y que dependiendo del tono, si hay vasoconstricción o vasodilatación, como podemos ver en la imagen, se va a modificar la forma. Entonces, si yo tengo un paciente hipotenso y veo que tiene una forma de pletismografía 1 y 2, pues el problema aquí, el tono está muy bien, o sea, el tono no tiene problema. Ese paciente, el vasopresor me puede ayudar a levantar más la presión, pero no va a resolver el problema porque eh, no es alteración en el tono. Si el paciente tiene una onda de forma 4, 5, 6, el paciente tiene alteración en el tono, tiene una vasodilatación importante y probablemente vasoplegia. A este paciente es el que mayormente se beneficia del inicio temprano del vasopresor y también me ayuda a compensar perfusión, presión arterial media, para mejorar entonces las otras variables. ¿Cómo está el gasto cardíaco? No necesitamos forzosamente un dispositivo de gasto cardíaco para saber cómo está el paciente. Ya mencionábamos, si el número, yo no voy a decir si ese número lo maneja o no. Quiero saber si el paciente inferir está haciendo un adecuado consumo de lo que recibe o si el aporte está siendo adecuado. De manera muy sencilla, y la diferencia de gasometrías venosa y arterial, me puede decir si hay una diferencia entre las saturaciones de mayor del 30%, sugiere que el gasto cardíaco está bajo. Si la diferencia entre ambas saturaciones es menor del 20%, sugiere que hay una hiperdinamia. Esto es orientador, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque tiene un sustrato fisiológico. Porque recordemos que la saturación venosa central de oxígeno es el resultado de la interacción de múltiples variables desde el sistema respiratorio a través del oxígeno que va a ingresar por él. Ese oxígeno, ¿cómo va a ser transportado a través de la hemoglobina? Esa hemoglobina va a ser movilizada pues, por el gasto cardíaco y va a permitir la disponibilidad de ese oxígeno hacia los tejidos, quienes lo van a consumir, y el metabolismo celular. Entonces, estos 4 determinantes van a dar el valor de saturación venosa central. Una saturación venosa central alterada puede tener alteración en los 4 componentes o uno solo. Identificarlo va a ser muy importante para determinar cuál es el principal elemento afectado. La diferencia que ya platicábamos nuevamente aquí en este apartado, diferencia venoarterial de CO2, diferencia arteriovenosa de oxígeno, la fórmula que ya platicábamos, los puntos de corte, digo, 1.4, 1.6, para no entrar en discusiones, si está arriba de 1.4, sabemos que hay problema. Si está mayor de 1.6, pues aún más. ¿Y qué debemos de entender? Ok, podemos tener un paciente que tiene la extracción de oxígeno normal, ok, y alterado el cociente respiratorio, pero también hay que tener mucho cuidado con ese paciente que tiene el cociente respiratorio normal y la extracción está alterada. Ese paciente que ya tiene una disminución en su gasto cardíaco, en su disponibilidad de oxígeno, pero que los mecanismos compensadores todavía están impidiendo que el paciente llegue a hipoperfusión, ¿sí? Esta es una propuesta hecha por servidor, un Forrester modificado ahí, con base en cociente respiratorio y extracción de oxígeno, que es bastante útil en la práctica clínica, antes de que el paciente esté totalmente hiperfundido e hipóxico. Y algo muy importante, porque esté escéptico no quiere decir que no tiene ninguna otra causa probable de choque. Ya mencionamos sobre todo cuando son choques que el paciente no tiene un perfil puro, como suele ser el séptico, pero las causas mecánicas, ay doctor, le pusimos el catéter y fue así muy a la brava porque creemos que es una urgencia poner el catéter y nos rehusamos a utilizar ultrasonido, decimos que es de débiles el utilizarlo, y entonces funcionamos de manera inadvertida la pleura y generamos un neumotórax, o el paciente, además de la sepsis, está cursando con un proceso a nivel tromboembólico pulmonar o tiene compromiso en cavidad pericárdica, tiene un tamponade o también tiene una hemorragia. Entonces, todo eso tenemos que descartarlo porque son situaciones que se deben de resolver primero porque suelen llevar con mayor prontitud a un desenlace fatal en el paciente.
Y es ahí donde, pues, en Latinoamérica, desafortunada y tristemente, seguimos pensando que el ultrasonido es para ricos, para fifís, cuando en otros países lo ponen como la primera línea de manejo acompañado de todo lo que acabamos de ver, o sea, va de la mano y por eso lo presento aquí. Pero bueno, si usted es fifí, o considerado fifí al utilizar ultrasonido, entonces a lo mejor no está teniendo tan bajos recursos para utilizar en pro de su paciente. Pero si tiene un ultrasonido, úselo. Es el mejor consejo y no crea que es fifí ni tenga temor en usarlo. Debe ser utilizado hoy en día para procedimientos, para monitorización, para guía terapéutica y pues buscar cómo está la bomba, si tiene reserva de precarga o no y si estamos teniendo ya complicaciones a nivel pulmonar. De una manera muy sencilla, muy burda, pero es lo que nos va a apoyar y sabemos que dependiendo del perfil del paciente, pues vamos a tener principalmente los patrones que se van a mostrar. Este también está en el artículo que realizamos y es bastante útil para orientar dónde está el componente hemodinámico a través de la guía de ultrasonido, cuando no tenemos quizá tanto conocimiento y tantas pruebas, sino con una mera visualización cualitativa. Ahora, la pregunta del millón, bueno, y entonces después que analicé todo, voy a seguir haciendo lo mismo que es primero pasarle una carguita o pasarle 30 mililitros por kilo de peso y todas esas cosas. Pues no, lo ideal es que cuando hacemos todo esto, limitamos y restringimos el uso de líquidos y no se lo damos a quien no lo va a ocupar. Dejar de contemplar el volumen como la primera opción. Y bueno, en recursos disminuidos, o limitados, lo primero que tengo que saber es si el paciente tiene datos de tolerancia, volumen y potencial beneficio. Desde el punto de vista clínico, si el paciente no está sobrecargado, tiene una presión venosa central menor de 5, si el paciente llega a estar intubado, puedo hacer una prueba de PIP, donde le subo el PIP transitoriamente por 1 o 2 minutos a 15 centímetros de agua y voy a ver cómo se comporta la pletismografía y la presión arterial media. Si la pletismografía varía mucho al subir el PIP y la presión arterial media cae, quiere decir que tiene un sistema con poca represión y hay una interacción cardiopulmonar alta, lo que significa que el paciente podría beneficiarse de administrar volumen si el paciente ya está con otro de hipoperfusión. Lo que menos quisiéramos hacer pues sería un reto de líquido, ¿verdad? Para ver cómo se comporta ni hemodinámicamente ni la saturación venosa central, pero bueno, queda como último recurso. Si el paciente, por el contrario, ya tenemos datos clínicos de sobrecarga, presión venosa central mayor de 8, ni siquiera más de 12. Si tenemos que más de 12, pues decimos ya está muy alta. Vemos que hacemos la prueba del PIP y el paciente como le hace lo que el viento a Juárez, es decir, no modificó nada la pletismografía y la presión no le pegó, al contrario, puede hasta subir la presión. Quiere decir que ese paciente tiene ya un sistema bastante repleto. Y ojo, oiga, si le subo el PIP, ¿puede subir la presión arterial media? Sí, sí, cuando tiene una disfunción ventricular derecha severa, quizá por hipertensión pulmonar hipóxica hipercápnica. Entonces, y la limitación del retorno venoso por el mismo PIP puede ayudar a que el sistema trabaje en mejor estado y por lo tanto mejorar el gasto cardíaco izquierdo y la presión arterial media. Entonces, si tenemos estos dos escenarios, aquí tenemos otras propuestas por parte del doctor Job Rodríguez, a quien le mando un fuerte abrazo en Querétaro, complementan, ¿verdad? ¿Qué paciente puede requerir más volumen y qué paciente puede necesitar menos volumen? Sobre todo también importante el tiempo. Cuando el paciente está en las primeras 3 horas, es más probable que llegue a requerir volumen que después de las 3 horas. Horas, no días. ¿Sí? Que seguimos pasando agua por mucho tiempo. Ok, lo evalúo y ahora ¿qué hago? Pues bueno, mi meta principalmente va a ser estabilizar al paciente y una meta de seguridad, como mencionábamos, es la presión venosa central. Aquí estamos muy claros, mientras la presión venosa central supere los valores, sobre todo de 12, la supervivencia va a ser más baja. Por eso lo ideal sería pues mantenerla siempre menos de 8. Ya en un esfuerzo, digamos, con un paciente muy complicado, entre 8 y 12. Por lo tanto, ya no es la meta de antes, que nos decían, llévala a fuerza entre 8 y 12, o si está intubado de 12 a 15. No, ahora decimos, no llegues ahí, si estás llegando ahí es porque ya te estás pasando de aguas. Nuestros retos de líquido, nuestros objetivos es mejorar el volumen sistólico,
mejora la presión media, que la uresis mejore, que la taquicardia del paciente reduzca y por lo tanto si mejora presión y frecuencia cardíaca, el índice de choque se debe ir corrigiendo, que los marcadores bioquímicos se corrijan, como sea el lactato, también el índice de cociente respiratorio, y la saturación venosa va a ir mejorando y sin llevar también a la hiperdinámica. ¿Qué hago entonces? Si el paciente tiene un perfil que es tolerante a volumen, voy a administrar volumen, pero no quiere decir que le voy a pasar entonces un galón de agua. Voy a valorar en alícuotas de 250, 500 mililitros de cristaloide balanceado. Hoy en día sabemos que si vemos que el paciente puede requerir grandes cantidades, el uso de albúmina al 20% es una opción excelente para disminuir la cantidad de cristaloide infundido y reducir el riesgo del daño al glicocálix y por ende la endoteliosis. Si administro volumen, tengo que ver si me logra reducir los vasopresores y lo inicié de manera temprana, si los componentes de inferencia del gasto cardíaco mejoraron, vuelvo a valorar si hay causas mecánicas que necesitan resolverse y una vez que lo hice, vuelvo a evaluar si el paciente tiene tolerancia nuevamente a volumen y si sí, vuelvo a hacer lo que estoy haciendo. Porque no es que una vez tolerando volumen sea un tolerador eterno. Ni lo contrario, si el paciente en su momento me sale que no es tolerante al volumen, lo primero es no administrar. Si ya tengo vasopresor, descarto causas mecánicas y sobre todo con la ecocardioscopía, veo que el paciente tiene datos de disfunción cardíaca, administrar inotrópico, que generalmente sería lo ideal. Ahora también ver si tengo una programación del ventilador inadecuada, con presiones muy altas en un paciente que no se beneficia de ello, esa puede ser la causa. Eh, si mi decisión fue correcta, debo de ver que el paciente puede reducir el vasopresor, debe mejorar las inferencias del gasto cardíaco, nuevamente valorar causas mecánicas y vuelvo a lo mismo. No porque no haya tolerado en un inicio, no quiere decir que optimizando todo lo demás, el paciente puede llegar a tener tolerancia a volumen y entonces ir requiriendo un poco más. Siempre corroborar mejoría en ventanas de perfusión tisular. Recordemos los objetivos del paciente séptico, su monitorización, reanimación, es revertir la hipoperfusión, pero siempre, siempre de la mano la racionalización de fluidos, es decir, revertir la hipoperfusión sin lesionar más durante la reanimación. Todo esto que acabamos de platicar está resumido en este algoritmo que fuimos desgajando poco a poco. Está presente la publicación en la revista de investigación en emergencias médicas. Y bueno, ahí lo pueden encontrar disponible. No saben qué hacer con un paciente grave, que pueden monitorizar, los invito a que lo revisen y van a ver que les será de una ayuda bastante, bastante importante. Y sobre todo la ayuda es para su paciente. ¿Para qué? Para no recibir intervenciones innecesarias, porque al final vamos a estar tratando al paciente siempre con volumen, vasopresor, inotrópico. La pregunta aquí no es como por decir, hago sentadillas, hago abdominales y hago levantamiento de pesas. ¿Cuánto y cuándo hacerlo? Y hasta cuándo detenerme. Eso es lo que en recursos limitados vimos ahorita que podemos tener esa información con las variables que ya revisamos. La exploración física, los monitores de signos vitales tradicionales, el uso de la ecocardiografía, el paciente crítico y el análisis bioquímico del comportamiento nos ayuda a que más es menos. Siempre decimos que menos es más, ¿sí? Pero aquí más información es igual a menos errores, menos intervenciones innecesarias, menos complicaciones y por lo tanto más posibilidades de que el paciente salga adelante. Tenemos muchas herramientas, tenemos que saber para qué sirven y cómo utilizarlas para no culpar a la herramienta del mal resultado. Siempre la sepsis se comporta como un incendio, ¿sí? Cuando sale de control, posiblemente ya es sepsis. Identificar, limitar y controlar los daños. Papel que tenemos todos los que manejamos un paciente grave por sepsis. Recordar las complicaciones pulmonares, renales, hepáticas, cardíacas, hematológicas, todo
que va relacionado con el mal manejo de líquidos. Por eso es tan importante recalcar estas pláticas. Y bueno, para finalizar, les vuelvo a recordar, el recurso más valioso en la atención del paciente lo posee el médico en su mente. Mientras tengan esto, no tendrán recursos limitados para el manejo del paciente. Conclusiones, no hay un solo camino. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el problema le está llegando a diferentes lados, por lo tanto no nos podemos ir por un solo camino. El diagnóstico es situacional, tenemos que ver cuál es la situación que predomina en el paciente. Aquí el orden de los factores sí afecta al producto. A lo mejor está mejor primero meterle el inotrópico, después el vasopresor y como último el volumen. Y no como tradicionalmente nos enseñan, le meto agua y si con el agua no jala, le meto el vasopresor y si con el vasopresor no termina de funcionar, entonces le meto el inotrópico. Ese camino debemos de dejarlo a un lado y saber cuándo instalar las herramientas. Esto implica alta demanda de conocimiento y una alta vocación por el bien del paciente. Gracias por su atención y bueno, les mando un fuerte saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias nuevamente a los organizadores por la invitación. Quiero agradecer de nuevo al doctor Sergio Edgar Zamora Gómez, especialista en urgencias y medicina crítica. Creo que es una plática muy ilustrativa, con puntos clave, muy bien digeridos, con estos métodos para evaluar la reanimación de los pacientes con sepsis y choque séptico, que puede ser de gran utilidad para la práctica clínica de todos nosotros. Les recuerdo que pueden descargar su constancia desde el sitio web códigosepsis.org realizando el registro y también ahí están disponibles todas las sesiones académicas que son quincenales, son cada 2 semanas, están disponibles en la sección de academia. Ahí pueden verlas y también solicitar la constancia correspondiente. Además de eso, ya hemos estrenado una nueva sección de infografías, donde tienen las infografías oficiales de la Global Sepsis Alliance, traducidas al español, y mucho más material. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.